bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast de salud del CRS, Dosis de Salud. En esta oportunidad nuevamente nos acompaña la doctora María Beatriz Ramos y vamos a hablar un poco sobre las enfermedades de invierno, ya que se nos acerca aceleradamente. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por invitarme nuevamente. Doctora, para partir, ¿cuáles son las principales enfermedades que llegan en el invierno? En invierno lo que predomina son las enfermedades respiratorias, ya por la gran cantidad de virus circundante, que generalmente afecta a cualquier grupo etario, pero como lo comentamos en el video que grabamos hace unos días, generalmente son los extremos de edad, los niños y los adultos mayores. ¿Y cuáles son estas enfermedades, doctora, respiratorias? Está la influenza, pero ¿cuáles más aparecen? Existen estos cuadros virales agudos, que como bien dices, uno de los más típicos es la influenza, pero también aparecen otros tipos de virus, ya que pueden provocar resfrío común, influenza, neumonias también, y también hay infecciones de tipo respiratorias altas que pueden comprometer, por ejemplo, la faringe, también la sinusitis, la otitis. Esto generalmente ocurre más frecuentemente en esta época. Oye, doctora, yo siempre me acuerdo desde chico que me abrigara en invierno para que no me resfriara. ¿Tiene que ver el frío o hay otros factores? Ya, lo que pasa es que hay un mito que es clásico, que uno cree que porque hace frío uno se va a enfermar. En realidad no es esto, sino que lo que ocurre en invierno es que hay distintos virus que por sus características viven más y sobreviven más a las características del invierno porque hay menos humedad y hay más frío, pero no solo por eso, sino porque en esta época nosotros tendemos a hacer actividades en indoor, en el fondo en espacios cerrados, y eso que hace que tengamos que compartir a menos metros con distintas personas y eso facilita el contagio. Y también considerar que el frío lo que hace es un poco paralizar algunas de nuestras defensas que tenemos para estos virus. Por ejemplo, el frío lo que hace es, como les decía, paralizar los cilios, que son unas células que nos ayudan, que están dentro de la vía respiratoria, que nos ayudan a protegernos de estos virus, y también la producción de moco, que también es un protector para nosotros. Y esos dos factores, por ejemplo, hacen que los virus tengan como una facilidad mayor de infectarnos. Pero no es que el frío en sí nos provoque el aumento de contagio, sino que es, como te digo, son esta mezcla de factores entre que estamos muy cerca, muy juntito, entonces el contagio es más fácil, y también estas condiciones de los virus en sí mismos. Oye, doctora, y en ese sentido, el principal villano entonces sería el tema del encierro, por ejemplo, no ventilar bien los lugares, los espacios donde estás. Exacto, eso es súper importante. Sí o sí ventilar, si es que hay alguna persona enferma, las medidas de precaución clásicas, que es ojalá usar mascarilla, si se te moja cambiarla, el lavado de manos frecuente, si vas a toser o estornudar que sea en tu brazo, y también por supuesto las vacunas y los grupos de riesgo. Doctora, y siempre entendiendo que ante cualquier síntoma o dificultad uno tiene que acudir al servicio médico y estar con un doctor, pero ¿cómo se puede diferenciar, por ejemplo, un resfrío de la influenza o de otras patologías? Ya, en general, si es que no tienes conocimientos en medicina, o sea, una persona que se dedique a cualquier otro rubro, es difícil saber o diagnosticarlo. Lo que sí puedes estar atento son a los síntomas. Más que saber qué es lo que tengo, es saber si es grave o no. Y creo que les voy a dar unos tips para que estén atentos. Por ejemplo, si es que podemos tener congestión nasal, podemos tener un poco de tos, pero si tú ves que esto se asocia a fiebre alta, que tienes un decaimiento importante, si tienes dolor de cuerpo, por ejemplo, que no te permite en el fondo hacer tu vida normal, yo te diría que consultaras, puede ser en tu consultorio, medicina general. Ahora, ¿cuándo te diría que consultaras a urgencias? Cuando tú ves que sientes el pecho apretado, cuando ves que te cuesta respirar, cuando ves que tú, por ejemplo, si tienes hijos chicos, también estar atento porque
en esta época hay que estar atento del virus respiratorio sincicial. Entonces las guaguitas, sobre todo para las mamás y los papás, estar atentos, por ejemplo, si tu guaguita está más decaída, menos reactiva, si ves que los labios los tiene morados, si ves que entre las costillas se le hunden al respirar, o que respira así como muy rápido y cortito, eso también hay que estar atento. O sea, es importante recalcar que las cosas que no tenemos que ignorar es lo que tú nos decías, los más chiquititos, labios morados, el tema de las costillas también, y en el caso de nosotros como adultos, cuando nos molesta el pecho, los sentimos presionados, son las cosas que tenemos que ponerle mucha atención. Exacto. Y también pacientes, por ejemplo, que son asmáticos, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se abrevia como EPOC, fibrosis pulmonar, todos los pacientes que ya tengan de base una enfermedad respiratoria crónica, ellos también son bien susceptibles a todas estas infecciones porque los pueden descompensar. Entonces, estos pacientes, especial cuidado y atento a las alarmas que te acabo de explicar. Doctora, ¿y cuáles son como los tratamientos? Yo sé que depende de cada paciente, son distintas circunstancias, pero normalmente, ¿cuál es el tratamiento, el cuidado que se le da al paciente? En realidad, como estamos hablando de infecciones virales, en general, si es que son leves, uno da tratamiento sintomático. Ya, por ejemplo, si tengo congestión nasal, puedo dejar algún medicamento para liberar un poco ahí la vía aérea y facilitar que respire mejor el paciente. Analgésicos para distintos dolores de cabeza. Ahora, los antitusivos, tener ojo, porque en realidad no tienen mucha evidencia científica. Ya a lo mejor te puede aliviar un poquito en el momento, pero no te va a cortar los días de síntomas. Y lo que me gustaría recalcar es que la tos es un mecanismo de defensa. Ya lo que hace es tener libre nuestra vía aérea para poder respirar tranquilamente. ¿Ya? Y sobre todo los niños más pequeños, por favor no les den antitusivos a los niños, porque ellos muchas veces no nos pueden explicar lo que les pasa, y si nosotros anulamos este reflejo podemos hacer que se ahoguen más. Entonces la miel está probadísimo que sí sirve, que tiene ahí un efecto un poco antiinflamatorio, pero obviamente se le puede dar a partir de los 6 años. Doctora, y te toco el tema porque lo he visto en varias noticias, informaciones, el tema de los antibióticos. Muchas personas recurren automáticamente al antibiótico. Sí. Ya, primero un mensaje para la audiencia: no se automediquen, por favor. Ya, los antibióticos son una excelente herramienta cuando está bien indicada. Ahora estamos cayendo en una como pandemia de sobreuso de antibióticos, y el problema de esto es que estamos generando que los distintos microorganismos están generando resistencia a ellos. Entonces, por eso tenemos que ser súper selectivos a qué antibiótico indicamos y cuándo. Ya, primero eso, siempre consulten. Ahora, no significa que no existan neumonías bacterianas, todo lo contrario, tenemos virales y bacterianas, pero para poder indicarlo uno tiene que identificar el germen, y para eso tienes que consultar a un médico. Una persona que no tiene conocimientos, es imposible que sepa si es que esto requiere o no antibiótico. ¿Ya? Así que por favor no se mediquen. Hay muchas infecciones de esta época que son virales, que pudieran parecer bacterianas, pero realmente no lo son. Así que por favor consulten, no se automediquen, no compren medicamentos de manera irregular, y asesórense con su médico de su CEFAM. Doctora, y a propósito de esto de los medicamentos, las vitaminas, multivitamínicos, ¿te ayudan de alguna forma? Bueno, sí, la vitamina C sí está comprobado que nos refuerza un poquito el sistema inmunológico, pero así como mensaje general, uno no debiese suplementarse vitaminas a menos que uno tuviera un síntoma, o sea, un déficit, ya un déficit asociado en el fondo con exámenes de laboratorio que te corroboren que efectivamente estás con niveles bajos, con síntomas, ya ahí sí se suplementan. Pero así, multivitamínicos porque sí, tampoco hay tanta evidencia. Y en el caso específico, por ejemplo, de la vitamina C, que siempre como que toman para el invierno, evitar resfrío.
Sí, no, la vitamina C sí tiene evidencia y sí se puede utilizar, pero como les digo, también consulten, no la tomen porque sí. Sí, porque también yo siempre he escuchado que incluso cuando tu médico te lo receta, es por un tiempo y después tenés que descansar de tomar tantas vitaminas. Claro, o sea, por eso te comentaba, son situaciones bien puntuales y más que reforzarte con las vitaminas, lo que te va a mantener sano es evitar el contagio con las medidas que explicaba al principio, o sea, mantener ventilado, si es que perteneces a un grupo de riesgo, por ejemplo, no exponerte a situaciones donde te puedas contagiar. En el fondo, si es que ir, por ejemplo, a un hospital, hay una carga ahí importante de virus circundante, entonces si vas a ir es porque realmente lo necesitas, o si es que, no sé, tu papá, mamá es adulto mayor y tienes un sobrino, un hijo pequeño que está cursando con una infección, no los expongas porque ahí se forma un círculo vicioso del que no van a salir porque se va a enfermar uno después el otro, entonces es complejo. Doctora, ahora último he visto muchos casos de personas que tienen algún tipo de resfrío y este resfrío les dura mucho tiempo. Uh-huh. ¿Cuánto es el tiempo que dura el resfrío? Y si pasa más tiempo, ¿qué es? ¿O a qué podemos llegar? Ya. El resfrío común en general podría durar unos 7 días, ¿ya? Obviamente igual depende muchísimo de qué paciente estamos enfrentando. Si es un paciente joven sin antecedentes mórbidos, probablemente dure 7 días, un poco menos. Ahora, si tú ves que se prolonga, hay que ver qué síntomas se prolonga, ¿ya? Porque hay muchas veces que ciertos virus provocan una tos que nosotros llamamos tos postinflamatoria, que en el fondo es tu sistema inmune ya neutralizó ese virus, ya eliminaste la infección, pero queda hasta como irritabilidad. Entonces esa tos postinflamatoria puede quedar una semana más, 2 semanas más, pero es solo eso. Ahora, ese es como el mejor de los casos, porque hay veces que los resfríos sí se pueden complicar, por ejemplo con una sinusitis, ¿ya? ¿Cómo identificar la sinusitis? Son esta congestión nasal que es imposible respirar, que tú sientes que una pesadez y un dolor de cabeza en la frente, que bueno, para verla tú tendrías que examinar al paciente y ver si tiene ciertos signos al examen físico, o también tú podrías con una radiografía ver una radiografía de cráneo, a ver si es que tiene ocupación de los senos paranasales, que esas también son, la gran mayoría son virales, ¿ya? Así que no toda sinusitis va con antibiótico. También te puedes complicar con una otitis, y claro, si es que ya es un cuadro, un cuadro respiratorio más bajo, podrías llegar perfectamente a una bronquitis o una neumonía, ¿ya? Pero obviamente esto si tiene ya más participación de algunas bacterias, y en ese caso sí muchas veces requiere tratamiento antibiótico. Doctora, ahora me voy al otro lado de la prevención. ¿Cuáles son como los cuidados que deberíamos tener ya cuando se acerca el invierno, como para prevenir estas enfermedades? Bueno, en realidad yo te diría que no hay nada muy específico además de la vacuna. O sea, la vacuna es lo que te va a proteger de que te hagas infecciones más complejas que te lleven a hospitalizarte, e incluso la muerte por ejemplo, influenza. Y las otras medidas yo te diría que son lo que hemos conversado. O sea, primero mantenerte sano en el sentido de comer bien, hidratarte bien, dormir bien. También tiene que ver si tienes enfermedades crónicas, tratarte tus enfermedades. Mientras más compensado, mejor vas a estar y menos propenso a infectarte. De hecho, por ejemplo, los pacientes diabéticos que no están bien tratados, ellos son más propensos a infectarse con cualquier tipo de microorganismo. Y medidas generales, como te digo, de evitar compartir con personas enfermas, y si tienes que tener en el fondo alguna conversación, ojalá a 1 metro de distancia, con mascarilla, ventilar espacios cerrados, pero yo te diría que ya lo más específico son las vacunas. Sí. Doctora, y
Y en casos, como comenzábamos al principio, de los casos más complejos, que son los más chiquititos y las personas mayores, ¿hay algo adicional con ellos, algún cuidado adicional? Por ejemplo, yo me acuerdo que con mi abuela teníamos la precaución de que no saliera. Prácticamente tenerla como en cuarentena. En cuarentena. Ya. ¿Es tan efectivo? ¿Sirve como una medida de cuidado con ellos? Lo que pasa es que la cuarentena al final no te sirve de nada, porque lo que estamos haciendo es encerrarnos dentro de la casa y favoreciendo el compartir dentro de espacios cerrados. Entonces, por eso te decía, si es que llega una persona enferma, claro, esta cuarentena no te va a servir de nada. Obviamente, si yo me aíslo, estoy solo y no comparto con nadie, no voy a tener riesgo de infectarme. Pero al final, ahí tú tienes que evaluar riesgo-beneficio. O sea, ¿me va a hacer bien mentalmente quedarme en la casa encerrado? Entonces, no significa tener que prohibirse salir, sino que tener las precauciones. O sea, yo te diría, si es que eres una persona que a lo mejor tiene enfermedades crónicas, personas oncológicas, con estado inmune que esté alterado, la mascarilla sí o sí te va a ser tu mejor aliada. Pero obviamente hay personas más complejas, pacientes que efectivamente, como te decía, los pacientes oncológicos, que yo te diría que si estamos en un momento de mucha circulación viral, yo te diría a lo mejor estas semanitas evita el contacto con otras personas, pero es un escenario totalmente distinto, o sea, no, estos son pacientes complejos. Claro. Doctora, me hablabas un poco del tema de la vacunación, que es súper importante, el uso de la mascarilla, por ejemplo, en espacios cerrados, sobre todo en el trabajo. Lo otro que te iba a preguntar, ¿qué tan relevante es el lavado de manos? Ya, lavado de manos es importantísimo, porque nuestras manos son vectores para que nosotros nos llevemos de repente algún virus a nuestro organismo. A ver, me explico. Por ejemplo, si yo tengo un compañero de trabajo que a lo mejor está resfriado y se sonó y botó el pañuelito en la basura, pero después no se lavó las manos y tomó el teléfono, que es el mismo teléfono que ocupo yo, entonces de alguna manera, no sé, yo tomo ese teléfono después, recibo una llamada, cuelgo y me llevo las manos a los ojos porque me picaron. Eso es una forma de contagio. O si la persona, no sé, estornuda en la misma habitación que estoy yo, también van a quedar esas partículas en el fondo en el ambiente. Entonces, por eso, si yo manipulo cualquier tipo de secreción, en el fondo va a estar sí o sí contaminada con estos microorganismos. Entonces, para evitar el contagio es muy, muy necesario mantener las manos limpias, y por eso les decimos, si van a estornudar, no se tapen con las manos, tápense con el brazo, porque ¿cómo transmito? Tocando los objetos que después mi compañero probablemente va a tocar y se va a llevar el virus a la casa. Doctora, yo sé que lo principal es lavarse las manos con agua y con jabón, pero ¿el alcohol gel ayuda también en este caso? Sí, el alcohol gel también sirve, ¿ya? El lavado de manos sigue siendo mejor, pero el alcohol gel es una excelente alternativa también si es que frente a nada, por ejemplo. Ya lo que sí, si es que vas a usar alcohol gel, ojalá que no sean más de 3 usos consecutivos, porque ya empiezan a acumularse ciertos residuos. Entonces es mejor ahí lavarse las manos con jabón para eliminar todo lo que haya acumulado en las manos. Doctora, como para ir ya cerrando y terminando, ¿algún mensaje que tú consideres importante que la gente sepa en términos de la salud en el invierno? Sí. Primer mensaje, por favor, si tienen algún síntoma, no se automediquen, ya consulten a un profesional. Segundo, aunque no estés enfermo o no tengas algún grupo de riesgo en la casa, o sea, niños o adultos mayores, sigue las instrucciones y las recomendaciones de ventilar los espacios cerrados, de mantener tus manos limpias. Es una buena práctica para, en el fondo, evitar caer en este contagio. Para los pacientes que sí tienen enfermedades crónicas, niños, inmunocomprometidos, embarazadas o trabajadores de salud, la vacuna, por favor, no la eviten.
los va a proteger frente a una enfermedad grave, frente a una neumonía más compleja, hospitalizaciones, incluso muerte. Y al final, mientras más nos cuidemos todos, vamos a cuidar a los más vulnerables y los más frágiles. Así que al final es tarea de todos comprometernos con estas medidas para proteger a quienes más lo necesitan. También reforzarles el tema de la vacunación. Todavía se está en la campaña de vacunación. Pueden revisar redes sociales del Ministerio de Salud, de los servicios de salud donde salen los puntos de vacunación. Esto es gratuito para que se puedan acercar y como decía la doctora, es súper importante y todo parte desde la prevención de la salud y los cuidados que nosotros tengamos. Así que, doctora, muchas gracias por la visita, gracias por toda la información que nos diste y ojalá que nos estemos en otra oportunidad. Muchas gracias por invitarme, un gusto. Y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y nos vemos en una próxima edición.